Dios le bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. En esta mañana me gozo por el privilegio de poder exponer la palabra al frente de ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 10, y hoy vamos a estar viendo lo que quizás se puede considerar uno de los pasajes bíblicos más sangrientos y violentos en toda la Escritura. Y yo le doy gracias a los pastores por darme el gran privilegio de tirar esa bomba. Lo bueno es que me voy el miércoles, así que si ustedes tienen algún tipo de pregunta, preocupación, Félix, Héctor, Carlos, todos ellos están aquí, Diego, para que apacigüen sus preocupaciones. ¿Están ahí? Son 3 capítulos, así que no vamos a estar leyendo todos los capítulos, pero vamos a cubrirlos todos. Una de las figuras emergentes, jóvenes, de este nuevo movimiento que se llama el ateísmo nuevo, Alex O'Connor, de la Universidad de Oxford, estaba entrevistando a lo que se puede considerar como quizás la figura más importante del ateísmo filosófico y evolutivo, el autor del libro The God Delusion, o El espejismo de Dios, Richard Dawkins. En esta entrevista, Alex O'Connor estaba preguntándole a Richard Dawkins si pudiera existir la moralidad sin la religión. En otras palabras, ¿podrá el hombre manufacturar, crear, establecer una moralidad sin Dios? Y como es de esperarse, Richard Dawkins dijo lo siguiente. Quiero que presten atención a lo que él dice, porque lo que él dice es muy relevante a lo que vamos a estar discutiendo en esta mañana. Él dice: la historia bíblica de la destrucción de Jericó por parte de Josué y de la invasión de la tierra prometida en general es moralmente indistinguible de la invasión de Polonia por parte de Hitler. La Biblia no es el tipo de libro que deberías darle a tus hijos para que formen su moral. La acción de Josué fue un acto de genocidio bárbaro. Anclado en lo que él dice en su libro The God Delusion, mira lo que él dice: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de él mismo, un fanático del control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo, sediente de sangre, un matón misógino, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista y caprichosamente malévolo. Lo interesante del caso es que la opinión de Richard Dawkins está basada en lo que ya cubrimos en Josué 6 y 7 y lo que vamos a estar descubriendo o cubriendo en la mañana de hoy en Josué 10, 11 y 12, que es la culminación de lo que comenzó en el capítulo 6, que dicho sea de paso, es la ejecución de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de los labios de Moisés en Deuteronomio capítulo 20, versos 16 al 17, cuando él dice lo siguiente: cuando entren a la tierra que yo les daré por heredad, mata a todo lo que respira. Y si eso lo perturba, Dios no lo deja ahí, porque Él cierra su dicho con lo siguiente: destrúyelos por completo. ¿Cómo podemos darle sentido a esto? ¿Estará Richard Dawkins de lo correcto cuando él dice que Dios es un caprichoso, malévolo, infanticida, genocida, un limpiador étnico vengativo? Al fin fue Dios quien dijo: mata a todo lo que respira. Pero hermanos, estos textos no solamente perturban la mente incrédula, estos textos también perturban la mente de muchos cristianos. Ustedes no tienen idea de cuántos teólogos y apologistas y interpretadores de la Biblia juegan gimnasia con estos textos para excusar a Dios de estas acciones, porque no pueden concebir en sus mentes que Dios haya ordenado que el pueblo de Israel mate a todo lo que respira.
Y la razón por la cual estos textos hieren nuestras sensibilidades morales es porque nosotros no tenemos una categoría en nuestras mentes que permita que Dios se comporte de esa manera, porque las únicas referencias que nosotros tenemos de dichos actos provienen de personas que son completamente malévolas, ¿no? Y quizás Richard Dawkins está solamente expresando lo que usted ha pensado, o lo que muchos han pensado. Que solamente personas como Hitler, o quizás como Stalin, o como Nerón, son los únicos que pueden cometer dichos actos. Por consiguiente, si Dios hace lo mismo que ellos, es porque quizás Dios tiene la misma naturaleza maquiavélica que ellos. Y el problema que tenemos es que le atribuimos a Dios las mismas características y motivaciones que humanos, y es aquí donde tenemos problemas. Porque nuestro mayor problema quizás es que no hemos entendido la gran distinción que existe entre el Creador y la criatura. La gran distinción que existe entre Dios y el ser humano. Hermanos, Dios no es un gran hombre. Dios no es una versión idealizada de nosotros. Dios es categóricamente y completamente distinto a nosotros. Dios opera desde una modalidad diferente a la de nosotros. Es por eso que nosotros no debemos defender a Dios cuando Él hace cosas que quizás retan nuestra percepción humana de Él. Pero tampoco debemos juzgarlo cuando Él hace cosas que si nosotros hiciéramos lo mismo estuviéramos pecando. ¿Por qué? Porque Dios es completamente distinto a nosotros. Porque las motivaciones de Dios son siempre puras. Las motivaciones de Dios son siempre rectas. Las motivaciones de Dios son siempre santas. Nuestras motivaciones están manchadas por el pecado. Nuestras motivaciones están manchadas por nuestro egoísmo. Nuestras motivaciones están manchadas por nuestra naturaleza caída. Y es por eso, hermanos, que la Biblia no tiene ningún problema en atribuirles estas cosas a Dios. El problema lo tenemos nosotros. Y la razón por la cual nosotros tenemos problemas con estos pasajes es porque quizás hemos humanizado a Dios. Es porque quizás hemos domesticado a Dios. Y de una manera u otra pensamos que somos más misericordiosos que Dios, ¿no? Quizás pensamos que somos más piadosos que Dios. Quizás pensamos que somos más rectos de Dios, y eso lo que revela es que quizás no conocemos a Dios. Y en estos capítulos, hermanos, el autor del libro nos enseña mucho acerca de Dios, y es mi oración que nosotros tengamos nuestro entendimiento abierto, que nuestro corazón esté receptivo para ver el carácter de Dios explicado de una manera increíble, hermanos. Y lo que encontramos en el capítulo 10, 11 y 12 es la culminación de estas guerras y batallas ordenadas por Dios como parte de el capturar la tierra prometida, capturar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y hay tres cosas que me gustaría que veamos en el texto. Quiero que veamos la gran oposición. También me gustaría que veamos la destrucción de la oposición, y finalmente me gustaría que veamos el memorial de la oposición. Empecemos con el tamaño de la oposición. Capítulo 10 y capítulo 11 nos muestran dos confederaciones, dos coaliciones. En el capítulo 10 vemos como el rey de Jerusalén, a él haber escuchado de que el pueblo de Israel había derrotado a Ai y a Jericó, ambas al norte de Jerusalén, una al noroeste y la otra ciudad al noreste de Jerusalén, y al rey de Israel escuchar también que Gibeón había formado una tetrápolis, una unión de 4 ciudades para unirse al pueblo de Israel. Él se dio cuenta de que no podía batallar con el pueblo de Israel porque era muy grande para ellos.
Él lo que hizo fue que formó una coalición de 5 ciudades. Eso lo vemos al principio del capítulo 10. Él formó la ciudad de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón para unirse a Jerusalén y formar esta coalición en contra de Jerusalén. En el capítulo 11 vemos una segunda coalición. Pero es interesante porque no fue una confederación de 5 ciudades, sino que una confederación de 4 ciudades, 5 regiones, 6 pueblos étnicos o 6 grupos étnicos. Tenemos a Hazor, Madón, Simrón, Aksaf, 5 regiones, las montañas del norte, la Arabá del sur, las estribaciones occidentales, Nafot Dor, la región del monte Hermón cerca de Mizpa, y 6 grupos étnicos cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, jebuseos y los jeveos. Tan numerosa era la oposición de esta segunda coalición que el autor del libro de Josué en el capítulo 11, verso 4 dice que se parecía a la arena en la orilla del mar. Y lo que vemos, hermanos, es un crescendo, ¿no?, en la oposición ante Dios y ante el pueblo de Dios. Lo que vemos es un incremento poético. Todo comenzó con Jericó. Luego Ai, luego 5 ciudades, luego 4 ciudades, 5 regiones, 6 grupos étnicos. Vemos cómo la oposición del pueblo de Dios crece y crece y crece. Y quizás la pregunta al frente de nosotros es ¿por qué fue que el autor pensó que era necesario enumerar y proveer tantos detalles acerca de la oposición de Dios? Cuando uno observa esta oposición y uno mira al pueblo de Dios, quizás uno comienza a sentir un sentido de inferioridad, ¿no? Cuando uno ve el incremento en la oposición, quizás el pueblo de Israel y el lector comienza a sentir un sentido de insuficiencia, ¿no? Uno comienza a considerar todos los recursos que estas ciudades y coaliciones y confederaciones poseían. Y uno comienza a considerar la magnitud de la oposición de Dios. Y eso era quizás precisamente lo que Dios tenía en mente, ¿no? Lo vemos en Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas un pueblo más numeroso que tú. Dios sabe lo que hace, ¿no? Él quería que el pueblo de Dios y el lector, pasado, presente y futuro, considere la magnitud de la oposición. Cuando ustedes vean que esos pueblos, coaliciones, confederaciones son más numerosas que ustedes, escucha bien, no tengan temor. Porque yo, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, voy al frente de ustedes. Porque yo, su Dios, peleará por ustedes para salvarlos. ¡Ja! Es como Dios diciendo, ¿tú ves la magnitud de esa oposición? ¿Ves lo grande de esa oposición? Ustedes ven lo insignificante que se ven en contra de ellos, ven la insuficiencia del pueblo de Dios en contra de ellos. Ustedes lo notan, ustedes lo ven. Now watch this. Observa lo que yo voy a hacer. Porque aunque la oposición es grande en magnitud, más es mi poder. Más es mi poder. Más es mi poder. Es como diciendo, cuando ustedes vean la magnitud de la oposición, se darán cuenta de la imposibilidad de la victoria. Y es cuando entiendes que es imposible derrotar al enemigo con tus fuerzas, déjamelo a mí. Yo voy al frente de ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. El capítulo 10, verso 8. Comenzamos a ver los actos de Dios. Comenzamos a ver la destrucción de la oposición. Ya que consideramos la magnitud de la oposición, vemos entonces la destrucción de la oposición. En el verso 8, Dios le dice a Josué,
no tengas miedo, porque los he, ¿qué? Entregado en tus manos. Es increíble, ¿no? Ustedes se pueden imaginar a Josué. What do you mean? ¿Tú estás diciendo que ya tú ganaste la batalla? Ya yo te los entregué en tus manos. Josué, esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. Josué, ellos no son tus enemigos, ellos son mis enemigos. Ellos no están luchando en contra tuya, ellos están luchando en contra mía. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta batalla no es terrenal ni étnica, la naturaleza de esta batalla es espiritual. Y como es espiritual, yo voy delante de ustedes. Como es espiritual, ya yo los he entregado en sus manos. Hermanos, si vemos cómo es que Dios destruye a esta oposición a través de dos maneras, ¿no? La primera manera es lo que se conoce como concurrencia divina. Eso significa que la voluntad de Dios se realiza a través de la voluntad de otras personas, ¿no? Que Dios opera a través de la voluntad de otras personas. En este caso, a través de la voluntad de Josué y el pueblo de Dios. Pero también vemos lo que se conoce como ocurrencia divina, que es Dios manifestando su voluntad por sí mismo. Y en el verso 10 leemos como dice, y el Señor los que desconcertó. El Señor los hirió, el Señor los persiguió. En el verso 11 vemos como dice, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo de los que mataron a espada los israelitas. Y desde ese punto en adelante, versos 20, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38 y verso 40, vemos la repetición de estas frases. Presten atención. Fueron todos destruidos. O la frase, se destruyó a todas las personas. O esta frase que quizás lo puede perturbar, no dejaron a ningún sobreviviente. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? La ejecución de lo que Dios les mandó a hacer mata a todo lo que respira. Pero no lo dejamos ahí porque en el capítulo 11 vemos la destrucción de esta segunda confederación, la confederación de Azor. Y Azor estaba al norte de Jerusalén. Y cuando el rey escuchó todo lo que había sucedido con esa confederación de Jerusalén, él comienza a formar una confederación, como ya lo hemos mencionado. Y mira lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 11, verso 6. Lo mismo que él le dice al principio del capítulo 10. No temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos. ¿Qué, hermanos? Muertos. A algunos, a todos. A algunas personas, a todos. Esto es absoluto. Dios no está jugando juegos. Él dice, yo los entregaré. Yo, no tú, yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Confirmación de eso, verso 8 del capítulo 11, no quedó sobreviviente alguno. Verso 11, no quedó nadie con vida. Verso 14, no dejaron a ninguno con vida. Verso 21, Josué los destruyó por completo con sus ciudades. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? La ejecución del mandato de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Cuando entres a la tierra que yo les daré por heredad, mata a todo lo que respira. Así que, hermanos, si vemos la trayectoria de estos textos, el autor quiso que nosotros primero observáramos la grandeza de la oposición para después mostrarnos la grandeza
del poder de Dios. Y en el capítulo 12 el autor hace algo un poco inusual. Y es enlistar a cada una de las ciudades, es enlistar a cada uno de los reyes, es enlistar a cada una de las coaliciones y confederaciones que el Señor destruyó. Como un memorial, ¿no? Un memorial para recordar la grandeza de Dios. Y quiero que observemos capítulo 12, verso 1, cuando el autor dice: estos son los reyes de la tierra a quienes los israelitas derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá, hacia el oriente. Preste atención a esto. De la misma manera que el autor pasó mucho tiempo enumerando la grandeza de la oposición, en el capítulo 12 vemos al autor enumerando el resultado de la grandeza de Dios. Porque desde el verso 2 al 24 vemos como el autor enumera a cada uno de los reyes, ciudades que Dios y el pueblo de Israel destruyó. Y en el último verso del capítulo 12 vemos al autor diciendo: fueron 31 reyes en total. En inglés eso se conoce como bragging rights, ¿no? Estás como diciendo: esta es la evidencia de mi poder. Y quizás se están preguntando por qué fue que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la intención autorial, pensó que era necesario enumerar la victoria. Y Dios en su diseño, Él sabe cómo nosotros operamos y Él sabe que nosotros tendemos a olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y si ustedes han leído el Antiguo Testamento, vemos como una y otra vez Dios crea una señal para su pueblo. No solamente para ellos, sino para la posteridad. Y hay unas frases como esta: cuando tus niños te pregunten, ¿qué son estas rocas? Cuando tus niños te pregunten por qué construimos este altar. Cuando tus niños te pregunten el porqué de este ritual, déjales saber que es para que se recuerden del Dios de Israel, de lo que yo he hecho por ustedes. Es interesante que cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, ¿saben lo primero que Él hace? Es interesante. Lo primero que Él hace en el libro de Éxodo, cuando le va a dar la ley al pueblo de Israel, es decirles esto: yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, quien te sacó de la casa de esclavitud. Ahora no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de Dios exigir obediencia del pueblo, Dios establece la razón de la obediencia, que es su bondad. Mira lo que yo he hecho por ustedes. A la luz de lo que yo he hecho por ustedes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que vemos en el capítulo 12 es lo mismo. Es el patrón de Dios, para que ellos nunca se olviden de lo que Él hizo por ellos. La gran oposición, la destrucción a esta gran oposición, el memorial como recordatorio de la destrucción de esta gran oposición. Pero todo lo que hemos discutido hasta ahora es lo que sucede al frente del telón. Pero el autor de este libro es un teólogo y él quiere también proveer la teología del texto. Y él nos provee dos comentarios autoriales. Comentarios autoriales son
son aquellos comentarios que los autores hacen mientras están escribiendo el libro para quizás darnos una explicación de lo que está sucediendo. Y este autor provee dos comentarios autoriales que nos ayudan a entender qué es lo que Dios está haciendo detrás de todo esto. El principio número uno que vemos a través de estos comentarios autoriales es este: que el autor le atribuye a Dios la responsabilidad principal de la destrucción de estas personas. En el capítulo 10, verso 42, al final del capítulo 10, mira lo que el autor nos dice. A todos estos reyes y a todos estos territorios los capturó Josué. ¿Quién los capturó? ¿Quién los capturó? Porque el Señor, Dios de Israel, ¿qué? Peleaba por Israel. En otras palabras, Josué hizo lo que hizo porque Dios fue quien peleó por él. Y como Dios fue quien peleó por él, Josué pudo entonces destruir toda esta oposición. La Biblia le atribuye este gran genocidio, para no utilizar otra palabra, a Dios. ¿Y si eso lo perturba? Si eso hiere sus sensibilidades morales, agárrese de la silla porque se pone peor. Porque en el capítulo 11, el autor, a través de un comentario autorial, nos da otro principio. Watch this. El autor no solamente le atribuye este genocidio a Dios como el agente causal de esto, sino también la intención detrás de la destrucción. No fue algo accidental, sino que había una intención detrás de todo esto, ¿no? Cuando usted va a acusar a un criminal, uno tiene que ¿qué? Uno tiene que probar, sin ningún tipo de duda, ¿qué? Motivo. Y la Biblia no tiene ningún problema, no solamente atribuyéndole esta destrucción a Dios, sino también atribuyéndole el motivo, la intención de esta destrucción a Dios. Mira lo que dice el capítulo 11, verso 20. Porque, subrayen eso, hermanos, sáquenle copia a eso, imprímanlo, pónganlo en la pared. Fue la intención del Señor que endurecer el corazón de ellos con un propósito, ¿no? Porque todo lo que Dios hace tiene un fin, para que ellos entonces se enfrentaran en batalla con Israel a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera que, hermanos, piedad de ellos y los exterminara. Tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así que, hermanos, el autor nos está diciendo que Dios no solamente destruyó esta oposición, sino que Dios no fue un agente pasivo detrás de esta destrucción. Que esta destrucción fue la intención de Dios. Y de la manera que Dios hizo esto fue a través de dos acciones. La primera fue endurecerle el corazón a todas estas ciudades, endurecerle el corazón a todas estas confederaciones y coaliciones. Y ustedes escuchan eso y quizás estarán pensando cómo un Dios bueno, bondadoso y de misericordia puede endurecer el corazón a una persona. Y el problema con la pregunta, hermanos, es que no entendemos la naturaleza humana. Porque Dios no le endurece el corazón a una buena persona, porque no hay tal cosa como una buena persona.
No hay nadie que sea bueno. Así que no tenemos a un Dios de amor activamente endureciéndole el corazón a una persona buena para que esa persona sea mala. Lo que eso significa es el endurecimiento judicial, que Dios saca las restricciones del corazón humano, porque dicho sea de paso, si Dios nos restringe el mal, ustedes no estuvieran aquí. Nosotros nos autodestruimos. Así que la razón por la cual todavía respiramos y vivimos es porque a través de su gracia común Dios está restringiendo el mal. Cuando la Biblia dice que Él endurece el corazón, lo que la Biblia está explicando es que Dios saca sus restricciones para que el hombre haga lo que el hombre siempre ha querido hacer. Lo hizo con Faraón. Lo hizo con estas ciudades. Y lo ha hecho con el ser humano una y otra vez. Lo peor que Dios puede hacer por el hombre es abandonarlo judicialmente. Lo peor que Dios puede hacer por el hombre es dejarlo hacer lo que Él quiere. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con estas ciudades. Le endureció el corazón para que ellos entonces con su ira fueran a pelear en contra de Israel, y Dios estaba esperándolos para destruirlos. Pero también vemos otra acción por parte de Dios, porque el autor nos dice que Él removió su misericordia. Mira lo que el texto dice: sin que tuviera ¿qué? Piedad de ellos. Así que Dios no solamente le endureció el corazón, sino que removió su misericordia. Y quizás ustedes están preguntando, pero ¿cómo es posible que un Dios bueno no tenga misericordia de todos? Como el hermano Carlos estaba orando al principio, Dios no le debe misericordia a nadie. Dios le dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Pablo extrae esa teología del libro de Éxodo, la aplica a Romanos capítulo 9, y con relación a la salvación él dice: yo tendré misericordia con quien yo quiera tener misericordia. Y yo tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Así que no depende del hombre, sino de Dios. Dios no le debe misericordia a usted. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios no me debe misericordia. Lo que Dios nos debe a todos es su justicia. Así que si Dios decide restringir su ira, está siendo misericordioso. Y si Dios decide restringir su misericordia, está siendo justo. Pero lo que nunca podemos hacer es culparlo de injusticia. Porque si lo que usted quiere es justicia, Dios le da su ira. Así que nunca, hermano, nunca, no cometas este error de llamar a Dios injusto. Porque Dios a veces es misericordioso. Siempre es justo, pero nunca es injusto. Nunca. Así que, ¿qué es lo que vemos en el texto, hermano? Vemos a Dios removiendo sus restricciones, removiendo su misericordia, terminando destruyéndolos a todos. Pero hay algunas preguntas que me gustaría contestar, porque sé que quizás están pensando esto. ¿Por qué fue que Dios hizo lo que hizo? ¿Por qué fue que Dios tuvo que aniquilar a tanta gente? La segunda parte de Deuteronomio capítulo 20, versos 16 al 17, verso 18 dice lo siguiente: yo quiero que cuando ustedes entren a esta tierra, maten a todo lo que respira, destrúyelos por completos. Pero de nuevo, Dios hace todo con un propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál fue el telos? ¿Cuál fue el propósito, el fin de matar a todos los que respiran? Para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y para que no pequen en contra de su Dios.
La razón por la cual Dios mandó a matar a todas estas naciones es porque todas estas naciones eran naciones paganas que practicaban el incesto, los sacrificios de los niños, homosexualidad, bestialidad. Todo tipo de perversión moral se practicaba en esta tierra prometida. Y es por eso que entonces Dios decide aniquilarlos a todos para que ellos no influencien a su pueblo y pequen en contra de Dios. Esa fue la razón. Por eso fue que Dios dijo, mata a todo lo que respira. Así que realmente esto no es un genocidio, ¿no? Eso es simplemente el juicio de Dios. Pero quizás te estarás preguntando, pero no había niños inocentes ahí. No habían jóvenes. Yo entiendo que quizás había gente que estaba volitivamente pecando, ¿no? Había gente que estaba practicando el paganismo. Había gente que estaba volitivamente violando la ley de Dios. Pero ¿qué tal de aquellos que son inocentes? Los niños, los bebés, los jóvenes. Hermanos, si esa pregunta suena intelectualmente sana, esa pregunta intelectualmente tiene mérito, pero bíblicamente es errónea. ¿Por qué? Porque no hay persona inocente. La única persona inocente fue Jesús. No hay nadie que sea inocente. Romanos capítulo 3 nos dice que todos somos culpables, que no hay nadie que sea bueno, que no hay nadie que sea inocente. Por lo tanto, si nadie es inocente, dos tipos de personas, aquellos que son paganos volitivamente y aquellos que son paganos naturalmente, los dos merecen el juicio de Dios. Y si Dios trae juicio sobre ellos, Dios está haciendo ¿qué? Justo. Pero quizás algunos de ustedes no creen que los niños no son inocentes. Y la razón por la cual usted no cree que los niños no son inocentes es porque usted, que los niños son inocentes, es porque usted no tiene hijos. Pregunta sincera. ¿Quién le enseñó a un niño de 2 años a rebelarse, a mentir, a coger lo que no es de él? Right? Usted no se lo enseñó. Eso vino con el paquete. Somos naturalmente pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y hay una gran distinción entre las dos. Todos nacemos en Adán, culpables delante de Dios. Así que si Dios decide ejecutar su justicia, ¿se recuerdan cuando Abraham estaba hablando con los ángeles que se le aparecieron? Uno de ellos era Jesús, figura preencarnada de Jesús. Y él le dice, ¿qué tal si encuentras X cantidad de personas justas en Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que él le dijo? No la destruiré. ¿Qué tal si encuentras 50 personas que sean inocentes, justas, rectas? No lo destruiré. ¿Qué tal si te encuentras 5? No lo destruiré. ¿Qué tal si encuentras 1? No la destruiré. El problema es que no hay nadie que sea inocente, que no hay nadie que sea bueno. Por lo tanto, la justicia de Dios es su acción recta y correcta en contra de pecadores. Pero hermanos, la última pregunta que quizás están pensando es, ¿no fue esto un acto aleatorio, espontáneo, prejuiciado? ¿O no, hermanos? Dios fue paciente con los amorreos, con los cananitas y todos los feos por 400 años.
En Génesis 15:16, Dios le dice a Abraham, ustedes van a salir en exilio, en esclavitud, van a estar en otras tierras que no son las de ustedes por 400 años, hasta que la iniquidad de los amorreos llegue a su colmo. Así que Dios estaba esperando hasta que el pecado de esas tierras en la tierra prometida llegara a su colmo. Eso significa que todas esas personas experimentaron la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios tiene un tiempo de expiración. Así que no fue un evento aleatorio, sino que Dios fue paciente, lento para la ira, pero cuando Dios decide ejecutar su justicia, escuche bien, su ira, de acuerdo a nuestra perspectiva, es desmedida. Para concluir, ¿qué es lo que el autor de este libro nos quiere enseñar a través de esta historia, hermanos? Que la salvación del Señor, hermanos, siempre viene en los hombros o sobre los hombros de un gran juicio. Que la salvación del Señor siempre viene al otro lado de un gran juicio. Lo vimos cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios salvó al pueblo de Egipto después de un gran ¿qué? Juicio. Lo vimos con Israel en la tierra prometida. Dios salvó a Israel después de un gran ¿qué? Juicio. Lo vimos con la única persona inocente, Jesús, en la cruz, que Dios trajo salvación a sus elegidos sobre los hombros de un gran juicio sobre la única persona inocente que ha vivido. Pero también lo veremos al final, en esta gran salvación, hermanos, cuando veremos al mejor Josué, Jesús, montado en un caballo blanco, con sus trajes llenos de sangre, hermanos, que con la sangre de sus enemigos, con una espada que sale de su boca. ¿Para qué? Para herir, para traer un ¿qué? Un gran juicio. Y en ese manto el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores será expuesto para que todos lo vean. Su nombre es Jesús. La salvación siempre viene al otro lado del juicio. Para el creyente, hermanos, el Señor es quien pelea por nosotros. De la misma manera que Dios le dijo a Josué, no temas, no desmayes, no te desanimes. De la misma manera Él te dice en esta mañana, no temas, no desmayes, no desanimes, porque es el Señor quien va delante de usted. Descansa en esa verdad. Nunca, hermanos, vamos a ganar ninguna batalla si el Señor no va delante de nosotros. Pero, hermanos, nosotros peleamos con una perspectiva bíblica, y es que Dios ya ganó la batalla. Él ya la ganó. Hermano, también el Señor escucha su oración. Si leyó los capítulos 10, 11 y 12, vemos cómo Dios escuchó la oración de Josué, detuvo el sol para que Josué terminara de hacer el trabajo que Dios le había ordenado de hacer. De la misma manera Dios escucha su oración. Órele a Dios. Preséntale a Dios tu situación, porque Dios opera a través de nuestra oración. Y para el no creyente, hermanos, recuerda que tu respirar es un acto de misericordia. Si usted está aquí hoy y usted no le sirve al Señor, eso es un obsequio de Dios, porque usted cometió el pecado suficiente ayer para que su justicia cayera sobre usted, pero Él lo dejó levantarse en esta mañana y Él lo trajo a este lugar. Pero recuerde, hermano, que su misericordia tiene un tiempo de expiración. Y Él no dejará ni tampoco tomará al culpable por inocente. Corre a sus pies en arrepentimiento. Pero los dejo con esto. Quizás, lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, y quizás lo que Dios quiere que nosotros observemos en esta mañana, es que cuando Dios le dijo al pueblo, mata todo lo que respira, es para que nosotros examinemos nuestros corazones. Habrá algo
dentro de nosotros que necesitemos matar. ¿Habrá alguna disposición? ¿Habrá alguna actitud? ¿Habrá algún patrón que nos esté haciendo pecar en contra de Dios? Dios nos dice en esta mañana, mátalo antes de que te destruya a ti. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por los textos que quizás sean difíciles de digerir, pero es tu palabra. Y tu palabra está aquí para nosotros. Las cosas secretas te pertenecen a ti, mas lo que tú has revelado es para nosotros, para que nosotros podamos crecer a la altura del carácter de tu Hijo Jesús. Padre amado, yo te ruego que tú bendigas a esta iglesia, que tú bendigas sus líderes, que bendigas a la congregación, que vayas delante de ellos, que no importa la oposición, ellos entiendan que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.